Continuamos con más información, un espacio que habitualmente es los días miércoles y por cuestiones técnicas hoy lo vamos a estar realizando en este día viernes para realizar todas las consultas que tienen que ver con el tema COVID, vacunación. Vamos a agradecer como siempre la predisposición del doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Julio, bueno, días de muchísima incertidumbre, entre otras cosas por el tema de la vacuna. Van surgiendo diferentes informaciones, van surgiendo diferentes dudas. Por supuesto que teniendo en cuenta la llegada de la segunda ola, crece un poco más la preocupación, sobre todo en las personas mayores. Hoy por hoy, ¿cuáles son las novedades oficiales respecto del tema de la vacunación? Están llegando vacunas. En realidad, un poco como terminamos la charla del otro día, que yo decía mirar el vaso medio lleno. Estamos entre los países que están vacunando. Hay arriba de 100 países que no están vacunando, o sea que cero vacuna. Viene lento, a lo que se había prometido viene muy lento. Eso por supuesto que hace que la población en general, y por eso la incertidumbre, produce, en la población en general se produce una cierta un cierto descreimiento sobre las palabras oficiales, porque en diciembre iba a haber 15 millones de vacunas, no las hubo, tendríamos que estar mucho más adelantados en el plan, pero se está vacunando. Aparentemente es como que hubiera agarrado ritmo en los últimos días. Por supuesto que ya con no te digo la cresta, pero ya el inicio de la segunda ola, de la que venimos hablando creo que desde diciembre del año pasado, podríamos ver los registros de lo que vengo diciendo, que esto se iba a producir, inevitablemente, y yo me parece que parecido a lo que pasó el año pasado, nos agarra de nuevo con la guardia baja, ¿no es cierto? Claro. Con poca vacunación, con la gente, basta salir por la calle, ¿no? Mira que insistimos permanentemente en el cuidado, en el cuidado personal y en la conciencia de lo personal a lo colectivo para poder hacer frente a esta pandemia, pero bueno, yo creo que todas las voces no son suficientes como para convencer a todo el mundo de que hay que cuidarse. La vacuna, me preguntabas vos, es una de las patas que puede tener esto, digamos, este combate a la pandemia. ¿Qué hace? Vacunarse, y más con esta idea que se está teniendo de postergar la segunda dosis, lo que hace es evitar las internaciones graves sobre todo, y evitar las muertes, en gran medida. Algunos por ahí se mueren, pero es un número bajísimo. El último número de mortalidad entre los vacunados mayores de 70 años que yo he leído es 0.004%, o sea que es un número bajísimo de letalidad que tiene en la población vacunada y en la de más riesgo que es la de los adultos mayores. Así que bueno, lo que estamos haciendo no es prevenir los contagios, es con una sola dosis, es prevenir que la gente tenga que internarse, o sea que colapse de alguna manera el sistema sanitario y prevenir que se mueran en ese caso. Bien, esto es sumamente importante y vuelvo a uno de los temas que se trató esta semana y a nivel local, justamente porque también un médico reconocido, luego de haber recibido la primera dosis, se contagia de coronavirus, es que la vacuna no previene el contagio. Esto es importante. Exactamente. Lo que previene es la gravedad del caso. Ni siquiera, sí, exactamente, esto es contundente, ya te digo, y ni siquiera previene que el vacunado contagie. Claro. O sea, el vacunado contagia también. No contagia la vacuna. Contagia si se enferma. ¿Se entiende? En esto hay que ser clarísimo. No es que te vas a vacunar y salís del vacunatorio contagiando, porque no se está poniendo, no te están inoculando enfermedad, virus, sino que son, digamos, bueno, es una cosa mucho más compleja, pero es parte del ARN, de la información genética modificada que va a producir inmunidad en el cuerpo contra el virus del COVID. La vacuna china sí, son virus muertos, virus verdaderos del COVID, muertos. Bien. Tenemos otra técnica, esas son las vacunas chinas. Sinovac y todas las de tecnología china. Pero las otras, que son las que se están usando, no. En realidad no contagia la vacuna, ¿se entiende? Esto es clarísimo, hay que decirlo, pero sí se contagia a la persona y la persona puede contagiar. Bien. Por otra parte, también hubo polémica, esta semana hubo mucha polémica respecto del tema del coronavirus, pero particularmente
Se anunció esto de que el lapso que puede pasar entre primera y segunda dosis de algunas vacunas, de todas, se puede extender. Se habló primero de los 21 días casi estrictos, después se fue flexibilizando y hoy se habla hasta de 8 semanas. Digo, concretamente, ¿cuál es el plazo que realmente debe pasar entre una dosis y otra de la vacuna y si se cumple para todas las vacunas? Lo mejor de todo es hacerla, porque yo te voy a dar una explicación. La tercera etapa del estudio se está haciendo. Uh-huh. Y de lo que vos me estás hablando, y de lo que has escuchado, y de lo que yo digo, y de todo esto, son experiencias que se han hecho en otro lado. El medio ambiente tiene muchísimo que ver, y después, esto se ha hecho el año pasado, a mitad del año pasado, las experiencias. Uh-huh. Algunas se hicieron en Brasil, algunas se hicieron acá en Argentina, otras se hicieron en la India, otras se hicieron en Gran Bretaña, en muchísimos lugares, con una circulación de la primer cepa que apareció cuando aparece en la China, ¿no es cierto? Sobre eso se hizo el estudio. A partir de ahí, y sobre una población determinada, sobre gente que no es la gente uh-huh. de Argentina, no es la gente de Pehuajó. Entonces no se pueden extrapolar esos resultados a lo que está pasando hoy, cuando apareció la cepa de Gran Bretaña, que es una mutación del germen, del virus en este caso, que también la vacuna la previene. Eso por supuesto, esto hay que decirlo contundentemente. Prácticamente todas las vacunas que están en el mundo están previniendo todas las mutaciones, menos la de Sudáfrica, que algunas sí la hace. AstraZeneca es, digamos, efectiva contra la variante de Sudáfrica y por extensión porque se está usando aquí en Pehuajó, la que se fabrica en la India, que es Covishield, esa también la está preveniendo porque es tecnología AstraZeneca. Uh-huh. Pero bueno, lo que quiero decirte es que los estudios que se hicieron son hechos con otra población y con el virus del año pasado. Entonces, todavía no hay conclusiones. Aparentemente, en lo que se está diciendo en el mundo científico por estas horas, es alrededor de 120 días, sería el mejor momento. O sea, pasar de las 4 semanas a las 8 semanas, a las 6, 8 semanas. Ahí sería el momento más, digamos, más oportuno para hacer la segunda dosis. Uh-huh. Pero no mucho más, porque mejora mucho la inmunidad. Por supuesto que que con una sola dosis también estás defendiendo y también estás haciendo que el virus tenga tropezones, digamos así, en la comunidad para ir contagiando y vas consiguiendo cortar la circulación viral, que de esto se trata. Uh-huh. Lo que no entiendas, interrumpime por favor, porque quiero ser muy claro para que la gente entienda de qué estamos hablando. Este plazo que puede llegar a las 6 u 8 semanas, ¿se cumple en todas las vacunas que hoy se están aplicando? Hasta donde se sabe, sí. Ajá, sí. Bien. Hasta donde se sabe, sí. Te digo también que la Sputnik tiene la segunda parte complementaria de la primera. Sí. Y las demás son refuerzos. Y en la Sputnik, la primera es una cosa, la segunda es otra, y son complementarias. O sea que necesariamente... También se está dando todo esto por la necesidad. Si vos te fijas en la recomendación que dice el fabricante dice que entre 21 y 28 días había que dar la segunda dosis. Claro. Así que no es concluyente esto que te estoy diciendo. Por eso digo, ahí está la confusión. No, por eso. Y sigue la confusión. Yo no te la puedo aclarar porque no te puedo decir que sí, que es así cuando no hay estudios todavía terminados y publicados en ninguna revista o lugar científico confiable. Estamos en la misma situación que al principio en este punto, digo, y que también sigue siendo tema de discusión. Sí. Hay quienes creen que el haber hablado de una vacuna sin papeles y que no era seguro colocársela cuando todavía no estaba ni siquiera recomendada la Sputnik es un boicot hacia la vacunación o hacia el gobierno. Y en realidad había también toda una advertencia respecto de esto. No hay demostraciones científicas certificadas de lo que pueda llegar a ser el efecto de la vacuna, o en este caso lo que pueda llegar a ser el efecto de extender los tiempos entre primera y segunda dosis. Absolutamente. Bien. Se está viendo en el andar que llevarla 120 días, por ahí mejora la performance. Se está viendo en el andar. Nadie puede poner la firma abajo de eso.
Bien. Eso es lo que te quiero decir. Digo, lo que dice el fabricante, que entre 21 y 28 días había que dar la segunda dosis. Todavía sigue diciendo esto. Bien. Lo demás yo creo que parte más de una necesidad. Claro. Digamos, los epidemiólogos entienden que si vacunas más cantidad de gente vas a cortar con la primera dosis y logras, aunque sea el 50% de inmunidad, de efectividad, vas a lograr de alguna manera lo que te decía, cortar los caminitos del virus, cortar la circulación dentro de la comunidad, o por lo menos disminuir la circulación, claro, y con eso disminuir los casos. Bien, tiene que ver con una cuestión de adaptación, digamos, de una vacuna que si bien sirve en esta primera etapa... Adaptación a la falta de vacunas. Claro, sí, a la falta de vacunas más que nada. Sí, sí. Claro, es sí. Importante esto porque digo, lo venimos hablando desde el principio y digo, entendés de ambos temas, tanto de salud como de política, y tal vez el hecho de hablar en estos términos que tiene que ver con la documentación de la vacuna, a veces para justificar las decisiones que se están tomando se habla de política partidaria, se habla de boicot, se habla de un montón de cosas que en realidad tienen que ver con información, información que es oficial. Sí, así te lo digo, por eso digo, más allá de que sea político, pero no político partidario, política sanitaria, en el mundo, en algunos lugares, porque en algunos algunas regiones de Estados Unidos, si mal no recuerdo, ya están sobrando vacunas. Claro. O sea que hay países que no tienen nada, hay países que tienen mucho, ya están sobrando cantidad de vacunas y están esperando, digo, hay países que se están preparando, del primer mundo, que se están preparando para una tercera vacunación, porque claro, tampoco lo que se sabe es cuánto dura, cuánto efecto tiene, no se sabe si esto va a tener efecto, la inmunidad, ¿no es cierto?, para el año que viene. Entonces hay países que ya se están, esto se hace con mucho tiempo de anticipación, no podés salir a comprar, no es que vas a la farmacia de la esquina y compras la vacuna. No, los países tardan y los laboratorios tardan alrededor del año en poder cumplir con la demanda. Entonces, hay países que ya están teniendo la previsión de una tercera dosis también. Entonces no están hechos los estudios de esto. Entonces no se sabe hasta cuándo se va a poder mantener la inmunidad. Bien. Lo que vos decís de política tiene que ver la geopolítica también mundial, ¿no es cierto? Sí. Y hay especulaciones de este tipo, pero digamos, a mí me parece que nosotros no estamos ni bien ni mal con el tema de la vacunación. Venimos atrasados en lo que se prometió, pero venimos vacunando. Esto también es cierto. Se está vacunando en todos lados, acá en Pehuajó se está vacunando. Yo la información que escuché anoche, en Capital, como será, hay vacunas hasta el jueves. Si Nación no entrega, bueno, a partir del jueves no se puede vacunar más, pero tenemos todavía una semana y aparentemente estarían llegando vacunas. Sí, nosotros acá en Pehuajó se están colocando 1.500 que llegaron. O sea, que es una cantidad interesante. Sí, del miércoles a hoy y probablemente mañana continúen, esto lo hemos informado constantemente como para que la gente también esté atenta a la convocatoria. O sea, hay que alentar este tipo de cosas, yo creo que acá en Pehuajó se está haciendo bien, ya se está vacunando a mayores de 70 años, tiene que ver con la programación de la provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, venimos, una vez que, si lográramos vacunar de 60 años para arriba a toda la población, y toda la población de riesgo por comorbilidad, como hemos hablado en todos los programas anteriores, y el personal que está más expuesto, personal de seguridad, personal de salud, docentes, me parece que, bueno, estaríamos en una muy buena situación frente a la pandemia en un par de meses. Bien. Bueno, hay una consulta que dice si hay alguna información de que pueda llegar Covishield, la segunda dosis, porque hace 1 mes y medio le colocaron la primera y todavía no la llamaron para la segunda, lo dice Edith. Está en la misma situación que yo. Tengo una dosis. Sí. No claro, te lo puedo responder porque depende de que tengan, y yo no estoy digo, en contacto con la cantidad de reservas que tiene Pehuajó, posiblemente que se hayan reservado para la segunda dosis y se estén estirando los plazos. Seguramente que sí, porque lo que ya te digo es que tampoco hay información científica fehaciente de que la segunda dosis se pueda dar con otra vacuna. Claro. ¿Se entiende? Que te pueden dar una marca u otra, ¿no? Ahí ya sería casi un disparate, ¿eh? No hay nada que que hoy lo esté testimoniando científicamente, te digo, sí, que vos me digas,
Sí, en la apurada manoteamos lo que hay y damos la segunda dosis, porque algo mejor que nada va a ser. Bueno, eso puede ser, pero esa es, digamos, ya sería, como decían cuando éramos chicos, a la que te criaste. Claro. Yo digo, con información científica no. Si te dieron COVID, te tienen que dar la segunda dosis con COVID. Más allá, que vuelvo a insistir, Sputnik sí o sí, porque son distintas la primera de la segunda dosis. Esa no hay manera de reemplazarla por otra, son complementarias. Como en el juego del Tetris, se tienen que juntar las dos partes. Claro. Y eso es, en Sputnik es sí o sí. Julio, finalmente, y yendo para otra parte, hay mucha preocupación también con otra vacuna que tiene que ver con la de la gripe, porque Sí. en este caso estamos en la época en la que debería estar en marcha el calendario de ¿Te vacunación. acordás que se en anunció... un par de programas atrás lo dijimos Sí. esto? Hay que mayores de 65 años, hay que vacunarse contra la gripe, trivalente, cuatrivalente, cualquiera la que se consiga, porque la gripe sí tiene varios canales de llegada. El PAMI la provee, IOMA la provee, o sea, algunas obras sociales y prepagas la proveen. La proveen las farmacias particulares, no va con la plata la compra, y la provee el Estado a través del hospital. Digamos, de la red de hospitales, no estoy hablando del hospital de Pehuajó, de su red de regiones sanitarias y hospitalarias, ¿no es cierto? Bueno, eso es distinta la provisión que la del COVID. Por supuesto que esas cosas van llegando en escalas. Primero Claro. siempre llega la privada, ¿no es cierto? Que uno vaya con la plata a la farmacia de la esquina y la compre. Esa es la primera. Pero hay que hacerlo. Sí, mayores de 65 años te diría casi obligatorio, eso y neumonía. Y sobre todo, bueno, si fumadores, y EPOC, algunas otras enfermedades prevalentes respiratorias, sí o sí. Hay que dejar pasar 15 días, Sería mejor, para no entretener de alguna manera el sistema inmunológico, pero tampoco están así. Si uno se dio ayer el COVID o se dio ayer, vamos a hacerlo al revés, Sí. porque ahí es voluntad de uno. Va y consigue o compra la antiviral, sí, es antiviral, pero Sí. antigripal. Y se la dio ayer y lo llaman para que mañana tiene el turno de la COVID, se la puede hacer tranquilamente, no pasa nada. Lo mejor de todo es dejar pasar 2 semanas. Pero se pueden hacer, te digo más, se pueden hacer juntas el mismo día, porque uno está estimulando de una manera distinta el sistema inmunológico, no son los dos el mismo patrón, sino con una sola vacuna inmunizaríamos contra todas las enfermedades. Son distintas, así que no hay inconveniente. Lo que sí, se puede sumar los efectos adversos, digamos que te den fiebre. Si Claro. las dos te iban a dar fiebre, te van a dar un poco más decaimiento, más dolorimiento. Pero nada más que eso. Está completamente garantizado que hay que hacerlo. Y mayores de 65 años tienen que vacunarse contra la gripe. Bueno, acá nos pedían una recomendación también porque una persona que dice tiene 71 años consiguió la de la gripe, Sí. pero está esperando que la llamen para la del COVID. Si le No, conviene... que se ponga ya la de la gripe. Ya, bien. ¿Por qué? Porque el día que pasa se va a alejar digamos, va a llegar, su pico de inmunidad le va a llegar después del Claro. pico de circulación de la gripe, porque Claro. necesita un tiempo. Esto nosotros estamos vacunando hoy, que ya estamos en abril, entrados en abril, para junio más o menos, junio, julio. Entonces no, yo creo, lo primero que hay que hacer es, si ya tiene la vacuna de la gripe, hoy mismo ir a poner. Y si lo llaman mañana o pasado por COVID, también se pone COVID. Lo mejor de todo, que pasen 10 o 15 días, pero que no se pierdan los turnos, por supuesto. Claro. No pasa absolutamente nada. La de la neumonía han ido cambiando las cosas. Antes se daba una dosis cada 3, 4 años, 5 años. Era, digamos, no una cosa muy regular. La neumonía es contra neumococo, es una bacteria. Se está viendo en los últimos años dar una vacuna este año, un refuerzo el año que viene y listo. Esto es lo último que se está haciendo, pero bueno, también estas cosas son dinámicas y hay que ir informándose. Hay que vacunarse. Ahora nos preguntan por el tema de la cobertura, pero esto es una pregunta para hacer directamente en PAMI, que tiene que ver con que si la persona compra la vacuna, si PAMI le cubre alguna parte. Pero Ya bueno, no te eso decir. es, claro, eso ya tienes una pregunta directamente para la gente de PAMI. Claro, sí, estaría bueno, Sí. porque, ¿por qué? Porque si uno tiene la posibilidad hay que hacerlo.
porque te vuelvo a repetir, se va pasando el tiempo. Vacunarse contra la gripe en junio no tiene mucho sentido. No. O sea, algún sentido tiene, por supuesto, pero va a tener inmunidad en septiembre más o menos. Claro. ¿Me entendés? Entonces digo, esto hay que hacerlo lo más rápido posible porque hay que hacerlo febrero-marzo. Ya estamos entrando en abril, digamos, se va pasando el tiempo. Y bueno, corolario de todo esto, bueno, la vacuna es una de las... Ahora ya lo estamos viendo. Me parece que es muy ilustrativo la enfermedad del presidente. Digamos, fue esclarecedor de todo lo que venimos diciendo. Es una de las patas más, pero hay que cuidarse, porque te vacunás con las 2 dosis y te podés enfermar. Va a ser una enfermedad leve, yo no digo que no, pero no interesa que sea una enfermedad leve, pero uno debe ser solidario con la sociedad en la que vive. La enfermedad leve que yo tengo porque estoy vacunado puede contagiar a alguien que no está vacunado a hacer una enfermedad grave y morirse. Claro. ¿Se entiende? Eso es transmisión viral. Entonces, cuando uno se vacuna, tiene inmunidad, es lo que yo digo, lo que insistimos tanto, cortar la circulación. ¿Cómo se corta? Sin que el virus encuentre dónde ir a posarse, dónde infestar. Entonces, todo lo que decimos siempre, el cuidado personal. El cuidado personal redunda luego en el cuidado de la sociedad. Si todas las personas que componemos una sociedad nos cuidamos, toda la sociedad se está cuidando. Las cepas nuevas están yendo a infectar cada vez gente más joven, y es la gente que más lejana está de la idea de la enfermedad y de la muerte. Por eso las fiestas clandestinas, las fiestas nocturnas, todo este tema de la nocturnidad, y donde se ha puesto especial énfasis ahora en esta cerradura que se ha puesto, ¿no es cierto?, en esta cuarentena, por decirlo de alguna manera, que no es cuarentena. Pero las cepas nuevas están yendo a infectar cada vez más, aparte la población grande se está vacunando, cada vez más jóvenes. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. Respetar, digamos, todas esas cuestiones que venimos diciendo siempre, airear muchísimo los lugares cerrados, y tratar de, cuando uno se junta con alguien, hacerlo en un medio abierto, a contraviento, ¿no es cierto?, para que el virus de alguna manera vuele lo más rápidamente posible. Pero los cuidados hay inevitablemente que enfatizar sobre ese tema, porque bueno, ya estamos viendo que la vacuna es absolutamente nada más que una de las pequeñas patas que tiene esto, que son muchas. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por este contacto y por toda la información. Nos vemos la semana que viene, y bueno, puede ser que no se van a ver todavía la semana que viene efectos de este semiencierro, ¿no es cierto?, de este mayor cuidado social, porque tarda por lo menos 15 días, recién quizás la semana que viene empecemos a ver algunos de los efectos en los números de la salida generalizada de la gente en Semana Santa. Claro. O sea que los efectos de este cierre todavía no se van a ver la semana que viene. Pero bueno, seguiremos insistiendo sobre este tipo de cosas. También aumentan quiero una última disquisición de lo que pasa en nuestros pueblos de alrededor, lo que pasa en Pehuajó y lo que va pasando en algunos otros distritos. Hay que testear mucho para tener números. Los números que se dicen no son los números reales. No. Pero no porque se mienta, no lo estoy diciendo desde ahí. Vos tenés que ver qué cantidad se testea, porque los positivos tienen que estar entre el 5, el 7, el 8%. Si a vos de lo que testeas te está dando el 40%, eso tenés que extrapolarlo, es una regleta simple, al 6-7%, que es lo que tiene la población general que testea, y esa sería la cantidad de casos. Si en Pehuajó tenemos 50 positivos por PCR y estamos testeando 5 veces menos de lo que hay que hacerlo, o sea, toda persona que tiene fiebre, dolor de garganta y un poco de moco hay que ir a testearla, porque es un posible COVID. Si vos testearas todo eso, en lugar de 50 tendríamos 500 enfermos. Y seguramente que vos con nombre y apellido conocés muchísima gente que está enferma hoy y que no está en los números. No porque se mienta, sino porque se testea poco. Eso extrapolarlo a todo el país, y es lo que también está pasando. No son 23.000 personas, sino posiblemente sea el doble. Debe haber 50, 60.000 personas nuevas todos los días, infectadas de COVID, ¿no es cierto? Porque se testea poco.
Y esa es la realidad. Y no es que se manipulen los datos ni se mienta, por favor, que no se entienda desde ese lado. Se entiende desde que hace falta testear muchísimo, muchísimo más, no para dar datos y que salgan los datos fidedignos, sino que ¿qué estás haciendo con eso? Encontrando quién está enfermo para aislarlo. Claro. Y entonces esa es la manera, una de las maneras más eficaces, el aislamiento, de poder cortar la circulación viral. Más eficaz que la vacuna todavía. Julio, ahora sí, muchísimas gracias como siempre y nos encontramos la próxima semana. Bárbaro, buen fin de semana. Igualmente, hasta gracias, luego. Hasta luego. El doctor Julio Saleme en su espacio Vital de Salud. Hoy, bueno, corrimos la fecha hasta el viernes y hablamos de la vacunación y despejamos las dudas de la audiencia.